Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y se acabó el mes de agosto y hoy también terminamos de leer este pasaje que se llama ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Pero yo le puse como título cuando cambiamos de planes. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 12 al 24. Leamos el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Recordemos lo que vimos en el video anterior. Que Pablo les había dicho que quería ir primero a Macedonia, de Macedonia bajar a Corinto y de Corinto salir a algún otro lugar. Luego cambió de planes y dijo que no, que mejor iba a ir primero a Corinto, de Corinto ir a Macedonia, luego regresar a Corinto y de Corinto ir a Judea. Y finalmente lo que pasó no fue ni lo uno ni lo otro, porque él fue primero a Macedonia, luego fue a Corinto, luego regresó a Macedonia y de ahí se fue a Judea y nunca más pudo regresar a Corinto, porque aquí en Judea fue cuando lo apresaron y lo llevaron encadenado y como preso hasta Roma. En el momento en que Pablo les estaba escribiendo esta segunda carta a los Corintios, estaba en algún lugar de Macedonia, poco tiempo después de haberles escrito la primera carta cuando estaba acá en Efeso. Y estaba por ir a visitarlos por segunda vez a los de Corinto en su recorrido de su tercer viaje misionero, que es el que estamos viendo en pantalla. Así que ante tantos cambios de planes, algunos de la iglesia de Corinto aprovecharon eso para poner en entredicho la integridad de Pablo. Algunos decían que era que él hablaba con ligereza, que decía una cosa queriendo decir otra, que tomaba decisiones según la carne, que un rato sí y otro rato no, que él escribía entre líneas, en fin. Pero nada de eso era verdad. Simplemente querían atacarlo como siempre. Recuerda que muchas veces lo atacaron incluso a piedra porque lo querían matar. Y también lo atacaban con palabras para desprestigiarlo, amedrentarlo y todo eso cada vez que podían. Por eso Pablo les escribió que él no actuaba con sabiduría humana sino de Dios y que no escribía entre líneas sino con sinceridad y con verdad de corazón, como leímos en el video anterior. Por ejemplo, 2 de Corintios 1:12 que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y bueno, todo lo que leímos en el video anterior. Sigamos leyendo versículos 18 y 19. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pablo les insistía que no era que un rato sí y otro rato que no, porque todos lo hablaban y lo hacían con sinceridad y con verdad, que tanto él como Silvano, Timoteo y todos los siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, hablaban con sinceridad y con verdad, buscando siempre lo mejor para los demás. Y que en cuanto a la palabra de Dios, no es un sí y un no, sino un sí y un amén, porque la palabra de Dios en Cristo Jesús es en él sí y en él amén. Es decir, sus promesas se cumplen porque se cumplen. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no.
Nosotros los seres humanos podemos cambiar de planes, buscando hacer siempre lo mejor. Pero nuestro Padre Santo ya tiene sus planes y sus promesas y nos las dejó por escrito en ese hermoso libro que se llama la Biblia. Y Él no cambia y todo lo que Él ha escrito ahí en su palabra se cumple porque se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo se cumple en los tiempos de Él. Por eso nosotros podemos descansar en paz, en tranquilidad, en fe, sabiendo que sí estaremos en su reino, en el cielo, en total paz y tranquilidad por la eternidad, por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la esperanza que tenemos en Él, que en Dios su palabra se cumple. No es que Dios, ¿qué tal que Dios un día dijera, ay no, mejor no, ya no voy a hacer nada de eso, voy a hacer otra cosa? No, Dios no es así. Lo que Él dice se cumple. Y esa es la gloriosa esperanza que tenemos en Él, que Él no cambia y en Él todo se cumple. Sin embargo, nosotros los seres humanos podemos pensar un día unos planes y pues luego se nos ocurre algo mejor y hacemos otra cosa. Por eso somos humanos, pero Dios es Dios. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esa es la confianza y la tranquilidad que tenemos. Podemos respirar en paz, estar tranquilos, descansar. Descansa en Dios, descansa en Él porque su palabra se cumple y un día todo lo malo va a pasar. El llanto, el dolor, el sufrimiento, el trabajo, las enfermedades, todo eso va a pasar, incluida la muerte, como ya hemos leído también en otros videos. Todo lo malo va a pasar y vamos a estar por la eternidad en todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo hermoso. Es que no hay ni palabras para describir todo lo hermoso que vamos a vivir y va a ser por la eternidad, porque sus promesas se cumplen porque se cumplen. Versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, cuando lo confesamos con nuestra boca, creemos en Él y lo confesamos con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, como dice Romanos capítulo 10, el Señor nos sella con su Santo Espíritu y Él viene a morar en nosotros. ¡Gloria a Dios! Versículos 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Acá está la respuesta de por qué Pablo cambió varias veces sus planes. Era sencillamente porque Pablo quería lo mejor para ellos. Cuando Pablo recibió informes acerca de la iglesia en Corinto la primera vez, esos informes no eran nada buenos, como recordarás de todo lo que leímos en la primera carta a los Corintios. Así que él inmediatamente quiso ir a visitarlos, pero no podía. Primero porque su ministerio estaba creciendo ampliamente por toda la región de Turquía y no le era tan fácil como decir, me voy y dejo todo así nomás. Y segundo porque si hubiera ido en ese momento, habría ido a ellos con vara, es decir, a regañarlos, porque es que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era terrible. Pero gracias a Dios que Dios no permitió que Pablo fuera en ese momento a Corinto,
sino que primero se dirigió a ellos en cartas, y los de Corinto pudieron corregir su mala conducta, así que finalmente todo obró para bien. Entonces, mira, Pablo quería hacer unos planes, pero no pudo por diferentes motivos, como ya lo hemos mencionado, y cambió varias veces sus planes, como ya lo hemos visto. Pero eso no significaba que él no estuviera obrando bien, ni con sinceridad, ni nada de eso, como lo querían hacer ver sus detractores, los que odiaban a Pablo. Al contrario, él estaba actuando buscando siempre el bien para los demás. Por eso no podemos juzgar a las personas, aun cuando a nuestros ojos no hagan las cosas correctamente, por decirlo de alguna manera. Ojo que no estoy hablando de pecados como tales, porque lo que la palabra de Dios dice que es pecado y punto. Y eso sí hay que corregirlo inmediatamente. Por ejemplo, unos novios que se vayan a vivir juntos sin casarse es pecado. Se llama fornicación y eso hay que corregirlo cuanto antes. Pero lo que estoy hablando aquí es de otras cosas. No lo que la Biblia dice que es pecado, sino otras cosas que son moralmente neutrales, cualquier otra cosa. Por ejemplo, que alguien diga un día que va a hacer una cosa, que se proponga hacer algo, pero finalmente haga otra cosa. No significa que no tenga palabra, simplemente significa que puede que encontró otros motivos mejores para hacer el cambio de planes. Pero ¿quién sabe todas esas cosas que tenemos en el corazón? Solo Dios, porque solo Dios escudriña los corazones. Nosotros, como seres humanos, no sabemos las verdaderas intenciones, sino de nuestro corazón, pero de las demás personas no las sabemos. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Nadie puede saber las verdaderas intenciones del corazón, ni siquiera un médico que lo ponga a los rayos X y a esos aparatos que hay hoy en día puede ver allá los tejidos más profundos del cuerpo sin tener que abrir. Pero no hay ninguna máquina ni nada que pueda ver las intenciones del corazón. Solo Dios. Por eso nos dice Pablo también que no juzguemos nada antes de tiempo. Esperemos, porque ya llegará el día en que serán manifestadas todas las cosas, oye bien, incluidas las verdaderas intenciones de nuestros propios corazones. Nada quedará en oculto. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Wow! Nada quedará en oculto. Otro ejemplo. Cuando alguien, por ejemplo, se va de la iglesia, solemos juzgarlo inmediatamente con como que no ama a Dios y ese tipo de cosas. Pero si somos nosotros los que nos vamos, no, ahí sí tenemos las razones válidas para habernos ido. Cuando alguien dice que hará algo pero no lo hace, lo juzgamos de falta de palabra, de incumplido y etcétera, etcétera. Pero si somos nosotros los que hicimos el cambio, no, es que tenemos estas y estas y estas razones muy buenas para haber hecho el cambio. Si alguien llega tarde a una reunión, lo tachamos de desordenado, de impuntual, etcétera, etcétera. Pero si somos nosotros los que llegamos tarde a una reunión, es que nos pasó esto y esto, mejor dicho, tenemos las razones válidas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Démonos cuenta entonces que así como nosotros creemos tener muy buenas razones y válidas para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida, pues asimismo también las demás personas que obran bien, claro está,
también tienen esas buenas intenciones en sus corazones, solo que nosotros no las sabemos ni las vemos, pero Dios sí. Entonces, roguemos al Señor que no juzguemos a los demás y que siempre actuemos con sinceridad y con verdad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No seamos como aquellos que juzgaron al apóstol Pablo por sus cambios de planes, sin saber lo que realmente estaba ocurriendo en su corazón. Mejor mantengamos nuestra boca cerrada. Ojo que estoy hablando, vuelvo y repito, para las cosas moralmente neutrales, porque lo que es pecado y hay que corregirlo y punto. Y cuanto antes, mejor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra, bendecimos y alabamos tu nombre, oh Santo Dios. Gracias Señor por este mes de agosto que terminó y que ya casi está por terminar este año porque el tiempo está pasando muy rápido, Papito Dios. Ayúdanos a hacer todo lo que tenemos que hacer con diligencia y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra boca cerrada cuando tenemos que mantenerla cerrada y a hablar cuando tenemos que hablar. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento. Inúndanos con tu Santo Espíritu, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, y perdónanos todas aquellas veces que juzgamos a los demás, incluso en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Perdónanos, Papito Dios, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bendiciones.